Hola, bienvenidos. En el siguiente video vamos a estudiar el tema tubos en U, el cual corresponde al área de Ciencias Naturales del Espacio Pedagógico de Física 3 de 11º grado. El objetivo a alcanzar: aplicar el concepto de tubos en U para el cálculo de densidad. El contenido: tubos en U. Antes de iniciar el estudio de los tubos en U, es necesario recordar, en primer lugar, el principio general de la hidrostática, el cual establece que la presión en un punto cualquiera de un líquido en reposo es directamente proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad a la que se le encuentre. Simbólicamente se expresaría de esta manera: presión es igual a la densidad multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura, o lo que es lo mismo, la presión es igual al peso específico multiplicado por la altura, en donde la letra P es presión, el símbolo ρ es densidad, el símbolo gamma es igual al peso específico, la letra G gravedad, H altura. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad. En el estudio de los fluidos, especialmente en hidroestática, tenemos el estudio de los tubos en U. Los tubos en U se trata de un tubo transparente, doblado en forma de U y abierto en ambos extremos. Por estos extremos se vierten dos líquidos de diferente densidad y que sean inmiscibles entre ellos, que no se puedan mezclar, como por ejemplo el caso del agua y el aceite. Al realizar esta acción podemos observar que el líquido de menor densidad siempre va a quedar por arriba del más denso. Una de las finalidades de los tubos en U es que, conociendo la densidad de uno de los líquidos, podemos conocer la densidad del otro. La fórmula matemática para ejercicios prácticos con tubos en U es: la densidad de un líquido, del líquido A, multiplicado por la altura del líquido A, es igual a la densidad del líquido B multiplicado por la altura del líquido B. Habiendo estudiado las generalidades de los tubos en U, desarrollamos un ejercicio práctico, el ejemplo número 1, el cual establece que en un tubo en U se colocan dos líquidos, en este caso agua y mercurio. Sabiendo que la altura del mercurio en la rama izquierda es de 10 centímetros, calcular la altura del agua en la rama derecha. En primer lugar, como primer paso, tenemos el análisis de datos. De la tabla de densidades obtenemos que la densidad del mercurio es de 13.6 gramos por centímetro cúbico y que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Además, el ejercicio nos dice que la altura del líquido B, o la altura del mercurio, es de 10 centímetros y nos pide calcular la altura para el líquido A, en este caso la altura del agua. Como segundo paso tenemos la definición de las fórmulas. En primer lugar, la fórmula para ejercicios prácticos de tubos en U, y lo que nos está pidiendo de esta fórmula es la altura del líquido A o la altura del agua. Despejamos para la altura del líquido A y obtenemos que la altura en A es igual a la densidad de B multiplicado por la altura de B dividido por la densidad de A. Siguiente paso, la sustitución de datos. La altura de A entonces es igual a la densidad de B, lo cual la densidad de B, en este caso el mercurio, es de 13.6 gramos por centímetro cúbico multiplicado por la altura del líquido B, 10 centímetros, dividido por la densidad de A o la densidad del agua, que en este caso es 1 gramo por centímetro cúbico. Gramo por centímetro cúbico entre gramo por centímetro cúbico equivale a 1, y 1 multiplicado por el resultado es el mismo resultado. Por lo tanto, tenemos que la altura de A es de 136 centímetros, lo que equivale a 1.36 metros. Para un segundo ejemplo sobre ejercicios prácticos de tubos en U, tenemos que en un tubo en U se ha llenado la rama derecha con mercurio con una altura de 2 centímetros y la izquierda con un líquido L de densidad desconocida que alcanza una altura de 14 centímetros. Calcule la densidad del líquido L. Muy bien. En primer lugar, el análisis de datos.
de la tabla de densidades obtenemos que la densidad del mercurio es de 13.6 gramos por centímetro cúbico y el ejercicio nos pide que calculemos la densidad del líquido L, teniendo en cuenta que la altura de B es de 2 centímetros y que la altura para el líquido A es de 14 centímetros. Como segundo paso vamos a determinar la fórmula que vamos a utilizar, pues es la fórmula para los ejercicios prácticos para tubos en U, de lo cual tenemos que realizar el despeje para la densidad del líquido L, en este caso la densidad del líquido A, como lo hemos determinado en el esquema. Aplicando el despeje obtenemos que la densidad para el líquido A es igual a la densidad del líquido B multiplicado por la altura de B dividido por la altura de A. Procedemos a realizar la sustitución de datos y obtenemos que la densidad de A es igual a la densidad de B o la densidad del mercurio, en este caso 13.6 gramos por centímetro cúbico, multiplicado por una altura de 2 centímetros, que es la altura de B, y dividido por la altura de A, que es 14 centímetros. Procedemos a realizar el cálculo matemático y obtenemos que centímetro con centímetro equivale a 1 y 1 multiplicado por todo el resultado es el mismo resultado, el cual es 194 gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien, ahora llegamos a la parte donde verificamos lo aprendido, para lo cual se le solicita que en su cuaderno de trabajo resuelva el siguiente ejercicio. En un tubo en U se coloca agua y mercurio. Si la altura alcanzada por el mercurio es de 12 centímetros, ¿qué altura alcanzará el agua?